concreto, servicio de software libre, un objeto concreto, tasa, danger, para no ser todólogo, danger, tener claro que va a ser suficiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Si querés escuchar más de nuestro podcast, búscanos en iTunes o suscríbete a nuestro newsletter. También nos puedes encontrar en YouTube. Volvemos en un segundo. En el capítulo de hoy vamos a estar charlando sobre problemas comunes que surgieron mientras trabajábamos uno a uno con emprendedores. Un par de semanas atrás mandamos un mail en el cual invitamos a todos los que se quisieran sumar a charlar media hora con nosotros. Íbamos a hacer 18 lugares, terminamos haciendo como 45 lugares, 50 lugares en los cuales pudimos charlar sobre distintas problemáticas de emprendedores hispanoamericanos. Y durante estas entrevistas surgieron un montón de problemas, así que la idea de este podcast es que sea un poco más desestructurado y en el cual, vamos a charlar un poco acerca de lo que fuimos viendo en nuestra experiencia con estos distintos emprendedores a medida que íbamos trabajando y qué soluciones encontramos a esos problemas que fueron surgiendo. Sí, pero ya antes de meternos en los problemas, me parece que está bueno rescatarle. Este es un ejemplo muy claro, que lo hicimos como experimento y como con el afán de hablar más con nuestros lectores, con la gente de nuestra comunidad. Y es algo que pueden imitar muchos de los que nos estén escuchando y no sepan cómo hacer para hablar con gente. Bueno, esto que hicimos fue una forma de poner nuestro tiempo, nuestra energía en poder aportar valor y poder escuchar y conocer mejor cara a cara, literalmente, por Skype, a las personas que leen Superhábitos, que están suscriptas, que nos siguen, que están en la comunidad y que tienen un problema y que creen que y quisieron compartirlo y quisieron que conversemos. O sea, es una forma muy muy valiosa de escuchar, digamos, a la audiencia pero bueno, implica tiempo, implica energía, pero los resultados son fantásticos y están acá hoy. Sí, y otra cosa que yo pensé que ibas a decir otra cosa. Yo pensé que ibas a decir que también es un ejemplo interesante de hace 2 semanas sacamos un capítulo sobre Entrepreneurs y es un ejemplo interesante acerca de cómo se puede pasar a la acción. Es decir, nosotros mandamos un mail que le llegó prácticamente a 2.000 personas en el cual les ofrecemos media hora gratis de charlar con nosotros y 50 nada más tuvieron la iniciativa de ponerse y pedirlo, porque simplemente tenías que pedirlo. A lo sumo, lo peor que iba a pasar era de que te digamos, no podemos coordinar o no podemos o el cupo está lleno. Pero en el fondo no costaba absolutamente nada. Y esa es una gran diferencia entre pasar a la acción y no pasar a la acción. Que de hecho ahora que lo decís, está bueno porque con el hecho del cupo, el cupo original eran 18 personas, que de verdad, o sea, no era mentira en el mail que nuestro objetivo eran 18 personas, como una muestra. Pero no solo que se interesaron por la llamada 50 personas, sino que muchas, cuando mandamos un segundo mail avisando que se estaba cerrando el cupo, que ya no quedaban muchos lugares, no solo que se inscribieron con el riesgo de quedar fuera, sino que muchos nos enviaron mails, o sea, se sentaron, tomaron acción y nos escribieron un mail pidiéndonos por favor si podíamos extender el cupo, hacer un lugar más, o si ya se había cerrado, si había entrado su inscripción o no. También demuestra como no todos tienen que estar interesados en la llamada, obviamente, pero demuestra cómo uno a veces puede hacer un poquito más y tomar un poco más de acción y lograr lo que terminamos haciendo a pedido de la gente, que fue ampliar, triplicar el cupo. Y es como que de repente era bastante obvio o natural que ampliemos ese cupo, porque en Superhábitos, o sea, casi todo lo que estamos haciendo, el crecimiento que tenemos, se da de interactuar con la comunidad. Se da de recibir las ideas, recibir las sugerencias y estar muy atentos a cuáles son los problemas que está habiendo dentro de la comunidad y de qué manera podemos resolverlos. Y cuando vimos los formularios que mandamos para inscribirse, para conversar media hora, la pasión que había detrás de cada uno de esos negocios, detrás de la intención de decir, no quiero trabajar para siempre, o tengo este negocio pero estoy trabado en este punto, fue como que sentimos, bueno, si alguien se puede tomar el tiempo para compartir
eso con nosotros nos podemos tomar el tiempo para conversar media hora con esa persona. Pero lo que dijo el Santi también creo que es un punto clave. O sea, que nosotros sabemos con todas las personas con las que hablamos se llevaron acciones concretas. Y fue una media hora muy bien invertida. ¿Qué pasó con las otras 1950 personas que no se sumaron? ¿Por qué no lo hicieron? Y uno se tiene que preguntar como, ¿qué pasa con las otras 1950 personas? ¿Por qué no se sumaron? Y debe haber un montón que no leyeron el mail o dejaron el mail para después, que están suscritas a 200 páginas, entonces que no están atentos a cada mail porque simplemente están suscriptos por coleccionar suscripciones, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de leer y llevar a la acción, de elegir fuentes de información y practicarlas. Entonces creo que eso también es una muy buena reflexión que nos podemos llevar. Muchas veces las personas dicen, estoy trabado, me encantaría poder resolver este problema, me encantaría poder tener respuestas. Y cuando uno por ahí genera una opción para que esas respuestas estén, el hecho de no tener, digamos, la decisión o no tener resueltos los hábitos o no estar organizados, los aleja completamente de una oportunidad que estaba ahí. Esto que dice Mati también está bueno para... O sea, claramente esto es una especulación, no sabemos. Dedicamos mucho tiempo a pensar qué pasa con todas esas otras personas que no se vieron interesadas, porque nos importa, porque nos parece importante saber si quizá una llamada no les resulta valioso, significativo y hay otras formas en las cuales los podemos ayudar. O sea, especulamos mucho y tratamos de indagar en por qué tuvo esta repercusión, que fue muy buena de todas formas, pero no fue más, por ejemplo, para intentar dar respuesta a los problemas. Así que si alguien quedó fuera de estas llamadas y hoy, después de este podcast, se da cuenta de que le hubiese venido bien, de que no lo había visto, lo que sea, nos puede escribir y nos gustaría mucho saber qué lo llevó a interesarse o no interesarse en su momento. Bueno, algo que pasó muy loco, que a la vez podría haber sido predecible, es el hecho de encontrarnos con muchas personas con problemas similares. Yo esperaba encontrarme con muchas personas muy distintas, en situaciones distintas, en países diferentes, y me esperaba problemas diferentes, no sé, problemas en su estadio de negocios diferentes, y me encontré con cosas muy comunes, principalmente con 3 problemas que se repitieron, no sé si decir en todas, pero en la gran mayoría de las llamadas, con la gran mayoría de las personas. Estos 3 grandes problemas, no sé si quieren que les cuente uno y lo charlamos a ver si... Vamos por uno por uno. Vamos de uno. El primero que encontré, también el más recurrente, fue el de no saber qué hacer. Esta frase es muy amplia, muy ambigua también, no sé qué hacer, pero a la vez es muy concreta porque quiere decir, me encontré con personas que tienen trabajo en relación de dependencia, o sea que trabajan muchas horas al día, a la par tienen un negocio o están comenzando un negocio o quieren comenzar un negocio que les entusiasme y que les permita en algún momento dejar ese trabajo en relación de dependencia. Y lo que necesitan puntualmente, o sea, tienen el tiempo para el negocio, ¿sí? No tienen el problema de no tengo tiempo, tienen el tiempo, pero no saben concretamente qué hacer. O sea, serían necesitan la personas claridad de qué hacer. que ya como que tienen la idea clara de qué negocio quieren hacer y no saben cómo hacerlo, o sea, qué hacer para que eso pase, o son personas que también tienen que definir qué negocio les gustaría. De lo que yo pude ver, en todos los casos distintos, aparecía el mismo problema de la falta de claridad de qué hacer, cómo empezar. Tanto en personas que tenían, por ejemplo, una idea para un negocio online y ya tenían un blog en el cual escriben todas las semanas y no sabían qué hacer, ¿sí? ¿Qué paso dar ahora? ¿Qué hacer después? Y otras personas que por ahí no tenían nada, solo tenían ideas y tampoco sabían, por ejemplo, concretamente qué hacer. Bueno, tengo ideas. Mañana me levanto, me siento a trabajar en mi negocio, ¿qué hago? ¿Sí? Sí. Me encontré con ese problema. ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso a paso que tengo que dar? ¿Qué paso tengo que hacer mañana y pasado mañana? Ahora que tengo el tiempo, la voluntad, las energías y demás. Y sí, ese es un problema que yo también me encontré por todos lados, sobre todo la pregunta de ¿cuál es el próximo paso que tengo que dar? O el primer paso que tengo que dar si recién estoy arrancando.
Es más, después de una semana de llamadas yo empecé a hablar del síndrome del emprendedor, que es, los emprendedores en general, si a una persona le llama la atención emprender, es una persona creativa, es una persona que se mueve, que lee mucho, que tiene muchas ideas dando vueltas. El problema es cuando tenemos tantas ideas, hemos leído tantas posibles rutas de acción, tantas técnicas distintas, tantas cosas que queremos cambiar, que de repente lo único que tenemos es una lista gigante de opciones de cosas para hacer, pero no sabemos cuál es la más importante, cuál es la que sigue. Ese fue un problema que yo me encontré, pero muchísimo, y de hecho la mayor parte de las llamadas de media hora fueron para mí entender en qué situación estaba esa persona y de entre todas las ideas que tenía dando vueltas, cuál era realmente la mejor que podía tomar ahora, cuál era la idea más 20-80 que podía hacer como paso siguiente, sea para elegir su idea, para definirla, sea para ejecutar esa idea. Igual lo que estoy pensando ahora es que como la distribución de las llamadas no fue aleatoria, sino que fue más o menos por tópico. Yo, por ejemplo, en mis llamadas tuve mucha gente que tenía negocios. La gran mayoría tenía negocios. Y excepto un caso o dos, eran negocios que no eran rentables, por ejemplo. Entonces, como sí sabían qué hacer, pero por ahí sí se relacionan en el sentido de que, o sea, sí sabían cómo operar para empezar su negocio, no saben cómo operar para lograr que su negocio llegue a un próximo nivel, un nivel más arriba del que estaban en ese momento. Es decir, ¿cómo puedo yo aumentar las ventas? Esa es la típica pregunta, porque una vez que vos tenés el negocio, el termómetro de tu negocio está mal, pero normalmente son las ventas. Es decir, yo voy a interpretar que estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas bien a partir de las ventas. Si estás vendiendo muchísimo, no me vas a llamar seguramente porque le estás pasando muy bien. Excepto un chico que me llamó porque tenía 3 negocios que le iban muy bien y quería organizarse, lo cual fue una muy buena noticia, pero no es lo normal. Lo normal es que suceda eso que dicen ustedes. Claro, el gran enemigo es como la lista de cosas para hacer. Tenemos una lista gigante de ideas, una lista gigante de cosas que pensamos que podríamos hacer para todos estos problemas, ¿sí? Tengo 3 negocios que le van bien. Bueno, tengo una lista gigante de cosas que podría hacer para organizarme mejor. O, no sé, en mi caso, mucha gente con la que hablé. Tengo un montón de ideas de negocio o un montón de ideas para hacer de productos nuevos para mi negocio, pero es una lista y no sé cuál es la primera que tengo que hacer. Entonces me abrumo y me quedo ahí como... no sabía por dónde empezar, entonces sigo investigando opciones y no ejecuto, porque no me resulta claro cuál es el paso correcto. Claro, ese es el tema del criterio y es decir, bueno, ¿cómo sé que este es el paso correcto? O cómo sé que esto es lo que tengo que hacer y no aquello. Y ahí, en los dos casos, tanto el que está por comenzar o comenzando y el que ya tiene uno o varios negocios que les va bien y quieren que crezcan, tiene la necesidad de, esto que decías vos, tiene la necesidad de saber cuál es el paso correcto. Y de la necesidad, o eso es lo que yo percibí, uno por ahí tiene la necesidad de ver un proceso, de ver, bueno, esto es un paso que lleva a otro paso, que lleva a otro paso, que me lleva a mi resultado. Entonces necesitamos, primero, saber cuál es el paso a paso correcto, y segundo, para nuestro caso obviamente, y en segundo lugar, saber, poder medir y poder ir viendo pequeños resultados, para ir midiendo si vamos bien o no vamos bien. Porque el gran monstruo que está permanentemente ahí, en todos los casos, tanto en el que vende más o menos como el que está comenzando, es la incertidumbre. Y hay un bombardeo de información enorme y necesitamos, bueno, de todos estos consejos, de todos estos gurús, de todos estos empresarios o emprendedores que admiro y que, no sé, quiero hacer lo que él hizo, ¿a cuál escucho? ¿Qué paso doy? ¿Qué hago y qué no hago? Y cómo sé que voy bien y cómo hago para dar este paso y la semana que viene saber si estuvo bien o no estuvo bien. ¿Y cómo haces? Porque yo cuando estaba trabajando, como yo tenía emprendedores que ya tenían un tópico, es decir, tenía una empresa de cosméticos de tales características particulares. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía es, bueno, empecemos a analizar el problema, porque una pregunta que también surgía es, mi idea, ¿va a ser rentable o no? Entonces yo decía, bueno, analicemos si existe otra gente haciéndolo, porque la mayor parte de los microemprendedores, cuando te mueves fuera del ambiente de las startups, las ideas no son ideas absolutamente innovadoras en general, sino que son ideas que tienen cabida en el mercado,
por una circunstancia por ahí, que yo, está en otro mercado, pero acá no, o vos podés agregarle, enfocarlo más a nicho. Pero no es algo que sea innovación de punta, lo que se conoce como innovación de punta. Entonces yo le decía, bueno, vamos a buscar a alguien que tenga un modelo de negocio similar al tuyo, en tu país, en tu ciudad, en otro país, y a partir de eso podías tomar una guía, como la que decís vos, para decir, bueno, ¿cómo hace esta persona para trabajar? O por ahí no tenés una guía puntual de cómo trabaja, pero tenés información de cómo es su modelo de negocios. Que yo encontraste un paper de trabajo en el cual se describe la empresa. Entonces vos sabes, mira, esta persona utiliza estos canales y tiene este tipo de productos y lo promociona de esta forma. Entonces vos ya tenés una forma mucho más rápida de entender cómo funciona el negocio y qué podrías estar haciendo vos. La pregunta es, cuando la persona no sabe qué quiere hacer, ¿dónde busca esa guía? O sea, porque puedes buscar una guía sobre emprender en general, que es bastante amplio, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces ahí? Y ahí Bueno, voy a mencionar los otros dos grandes problemas porque están muy vinculados a esto, para que también los agarremos y los tratemos. Uno es esto que decías vos recién, ¿cómo sé cuál es una buena idea? ¿Cómo sé que esta idea va a funcionar? ¿Cómo elijo de las 8 ideas que tengo esa y no la otra? ¿Sí? ¿Como qué criterio uso? Que también tiene que ver con el otro gran problema que encontré, que es el miedo a fracasar, el miedo a poner todas las energías o todas las fichas en una idea de negocio, en un proyecto, y que eso no funcione. ¿Y cómo hago? O sea, todo el tiempo la necesidad como de evitar el posible fracaso, o de evitar elegir la idea incorrecta, porque si elijo la idea incorrecta me va a ir mal. Entonces como me parece que está todo vinculado, ¿no? El qué hacer vinculado a qué hacer para dar el paso correcto y no equivocarme, y cómo elegir la idea que funcione realmente. ¿Cómo hago para saber a priori qué idea va a funcionar en la práctica para recién ponerme en eso? Estamos re elegantes hoy, como que el Santi dijo canales, Ludo acaba de decir a priori, estamos como estamos levantando el nivel ahí a full. Creo que, o sea, lo que dijo Lu a mí también me pareció, hubo una frase que me la anoté porque me encantó. Hubo uno de los emprendedores, se llama José Luis, que me dijo, si yo supiera que esta idea va a ser suficiente, no tendría ningún problema. Porque ¿qué le pasaba a él? Él sabe que eso es un subtema dentro de todo esto. Él conoce la industria en la que quiere trabajar. ¿Sí? A mí me gusta software. Yo soy bueno en el software, lo que es tecnología. Ahora, y eso también lo vi con Florencia, una chica de Buenos Aires que trabaja diseño. Entonces, conocen las industrias. ¿Sí? Me gusta la música. Ahora, cuando pienso en una empresa que tenga que ver con el software, con la música, con el diseño, automáticamente aparecen miles de ideas. Me gusta la música, puedo hacer bandas sonoras de películas, puedo hacer canciones y venderlas, puedo hacer música para radio, no sé. Mil ideas. Y el primer impulso es hacer una empresa que haga todas esas cosas. Como queremos ser ahí una empresa de música y hacer todo lo que tenga que ver con música. El tema es que eso no es sostenible y por ahí en las conversaciones cuando yo le decía, bueno, pero entre las 3, 4 ideas que tenés de posibles negocios dentro de esa industria que ya sabes que te gusta, ¿por qué no elegís una? Y la respuesta es, bueno, es que no sé si va a ser suficiente. ¿Cómo sé si voy a poder vivir solo de hacer, por ejemplo, música para radio? O solo de hacer música para películas. Que por ahí para nosotros, que hablamos un montón de nichos, sabemos que muchas veces la mejor decisión es no ser una empresa de música, sino ser una empresa de música para películas dobladas del ucraniano al español. Obviamente tenés que averiguar si ese nicho es suficientemente grande como para que vos vivas de eso. Pero esa fue una situación como muy clara. Y era ese problema, es el miedo a que elijas un nicho y no sea suficiente. Sí, y tenés que... El tema de la indeterminación es terrible. Yo charlaba también con que tuve una llamada con una chica que es de acá de la comunidad de Salta. Y charlábamos sobre un emprendimiento de una aplicación. Y le decía, bueno, le digo, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo sabes que tu producto no se va a perder en el mar del Internet? Es decir, ¿cómo sabes que tu producto no va a ser uno más de los cientos de miles de productos que hay? Cuando charlábamos de la charla de Seth Godin,
cuando hicimos el top 10 de las charlas de TED, decíamos, muy bueno no es suficiente, hay muchas cosas muy buenas. La indeterminación, el no saber bien qué es lo que haces, pero saberlo a un nivel extremo de lo que vos estás haciendo y una propuesta muy determinada para un público muy determinado, es la única forma en la cual vos podés lograr realmente sobresalir. Como siempre hablan del mercado global, que no es no es totalmente cierto que vivimos en un mercado global. El mercado no es totalmente global todavía, pero es mucho más global de lo que era antes. Y tus competidores ya no son los mismos. O sea, Superhábitos, por ejemplo, juega con gente de toda Hispanoamérica. Entonces, apuntes, ¿qué nos hace distintos? ¿Por qué nosotros somos realmente mejores? ¿Qué es lo que hacemos realmente nosotros? Y esa es una lucha constante. Y tiene mucho que ver con lo que decís vos. Cuando vos tratás de empezar un negocio y apuntar a muchas ideas, porque es como que en realidad es la tendencia a ir al mercado masivo. Es lógico, hay más gente, es más probable que me compren. En realidad es todo lo contrario, es mucho más probable que no te compren. Porque, como dice Seth Godin en la misma charla, si vos tomás una campana de Gauss... ¿Qué es una campana de Gauss, Santi? Es una forma estadística, digamos. Es como una distribución estadística, que es la forma típica, que es como una campana, básicamente, que lo que dice que el gran porcentaje, digamos, de la masa se concentra en el medio. Entonces, el gran porcentaje de los consumidores están concentrados en el medio de la campana, en la parte más gorda de la campana. Y en las colas va a estar como los nichos, si quieres ponerlo de esa manera. Y la gente va a ir al consumo masivo, que el consumo masivo está ubicado en el medio de la campana, pensando, bueno, ahí hay más gente, más probable que venda más. Y lo que decía Seth Godin es, la gente del medio, la gente promedio, está muy bien entrenada para no prestarle atención a tu propuesta. Es decir, esa gente es la que más propuestas recibe. Y es la gente que con más facilidad simplemente va a ignorarte. Es decir, el costo de entrar a un sitio de internet, por ejemplo, o ver una aplicación y no instalarla es mínimo. No te cuesta nada, no tenés nada que perder. Entonces la pregunta es, bueno, entonces si vos tenés una propuesta muy indeterminada, va a ser muy fácil que la persona que tu consumidor te pase por arriba. Es como, sí, es algo más, puedo encontrarlo mañana. No me llama la atención. No es algo que valga la pena pasar un tiempo con esto. Ya tengo demasiada información con la que preocuparme como para estar preocupándome por esto. Y eso no quiere decir, creo que estamos todos de acuerdo en eso, de que vos tengas que tener la idea perfecta, hiperdefinida, nítida hasta el infinito, con cada detalle antes de poder empezar un negocio. No es eso lo que queremos decir, pero sí que uno tiene que tener presente de que mientras más claro vos veas quién es tu consumidor, mientras sea una persona más específica, ¿sí? ¿A quién le sirve lo que haces? ¿A quién estás ayudando como emprendedor? Vos tenés que tratar de empezar con algún nivel de claridad y el resto del nivel de claridad lo vas a obtener trabajando para esas personas, generando un producto para ese grupo y ahí, digamos, seguramente después de generar un producto o un servicio, pasar mucho tiempo con esas personas, vas a empezar a descubrir por ahí si hay varios grupos dentro del grupo inicial que vos pensaste y si lo que vos hiciste le sirve a un grupo puntual y entonces serás un poco más específico. No hace falta tenerlo perfecto antes de empezar, pero sí tiene que ser el objetivo todo el tiempo, entender mejor y tenerlo más claro. Sí, yo noté mucho la diferencia. Tuve varias llamadas de casos así puntuales muy distintos. Algunos en los que las personas tenían la idea muy clara, se podría decir a primera vista, pero no había hablado con nadie y no había indagado si le servía a alguien o alguien necesitaba eso o no. Y otros casos muy claros también, en el que la persona estaba como muy entusiasmada y tenía... Yo le hacía muchas preguntas, ¿no? Y sobre, bueno, ¿y vos a quién pensás que esto puede ayudar? ¿Y cómo sabés que esto le sirve a alguien? ¿Y cómo sabés que te lo van a comprar? ¿Y qué otras cosas hay parecidas a las que vos estás pensando? Y la persona, si bien obviamente no es que tiene todo resuelto, tenía cosas que trabajar, pero tenía respuestas para todo porque se había estado ocupando intuitivamente o porque alguien se lo sugirió o porque lo leyó en algún lado o como sea, se había estado ocupando de hablar con personas, no sé, esta persona que estoy contando en este caso particular quiere crear unos productos que son como unos muebles para baños, ¿sí? Lo que serían las bachas de los baños, de una forma distinta, como con un diseño y demás distinto. Entonces yo le hacía preguntas y ella ya había hablado con todas sus vecinas, con todas sus amigas, con todas las personas que conocía que habían construido sus casas o que estaban construyendo sus casas
les había preguntado cuánto habían gastado en eso, si hubiesen tenido esta opción, la hubiesen pagado o no, hubiesen pagado tanto o no hubiesen pagado tanto. Había hecho había salido afuera, había puesto su idea ahí afuera para que la gente le dé sus opiniones, había hecho buenas preguntas y había logrado tener mucha más claridad que a primera vista podría parecer que en los dos casos hay claridad de ideas. Sí, sé que quiero hacer esto. Pero noté mucho la diferencia en la claridad real que tenía cada una de las personas en cuanto a si había salido afuera o solo se había quedado con su idea adentro, digamos. Bueno, eso es algo que decimos todo el tiempo. Salir a la calle, salir a embarrarse y salir a comprobar realmente qué es lo que está realmente sucediendo con tu mercado. ¿Realmente le importa o es algo que te importa a vos? Y una pregunta, no sé, Santi, vos en las entrevistas digamos, las charlas que vos hiciste, ¿también surgió el tema de salir a la calle y hablar con personas? Sí salió. Pero más que nada para ver atributos de los productos. Por ejemplo, que yo empezaste, porque mucha gente pasa a la acción rápidamente y eso está muy bien, pero no reflexiona tanto sobre la forma. Es como que vos tenés que tener un equilibrio entre pasar a la acción y un momento de pensar cómo lo vas a hacer. Entonces hay gente que pasa a la acción y por ahí no tiene muy claro por qué canales voy a buscarlo. Por ejemplo, me acuerdo de una chica de México que tenía una idea que era bastante buena, tenía un nicho bastante interesante y sabía más o menos un canal. O sea, ella me dijo, yo quiero ampliar los canales por los cuales llevo a mis clientes. Acá canales sería las formas con las que contacta a las personas, ¿verdad? Claro, los lugares en realidad, es el lugar por el cual la persona se pone en contacto con tu producto y con tu propuesta en general. Y ella tenía un canal de ventas y sabía que tenía que hacer más canales, pero no había pensado cómo. Entonces la pregunta era, bueno, ¿dónde están tus clientes? ¿Dónde compran? ¿Compran por acá? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Esta chica particularmente tenía algo que me pareció súper interesante y es que tenía un nicho muy específico y ella participaba en foros de ese nicho. Entonces le dije, tenés una mina de oro entre manos. O sea, vos sabes dónde está tu mercado, andá y preguntales. Decirle, che, ¿les interesan este tipo de productos? ¿Por dónde compran? ¿Dónde se consiguen? ¿Cuántos salen? Bueno, porque esa era una pregunta que les iba a hacer a los dos. ¿Qué consejos habían dicho cuando se habían encontrado con este problema y que había que salir allá afuera? ¿Cómo lo resolvemos? Está bien, es un problema común, hace falta salir afuera, pero ¿cómo salgo afuera? Entonces, en tu caso, vos, digamos, el foro es una de esas formas. Sí, yo creo que en realidad lo que tenés que hacer es... Mi principal consejo siempre es primero ir a ver las mejores prácticas de otras empresas. Pero eso es por mi estilo. O sea, mi estilo es, antes de ir a hacer encuestas, anda y testea con otras experiencias de otras personas. Entonces, por ejemplo, esta chica quería trabajar con un blog. O sea, ella pensaba que un blog podía ser una buena forma de entrar a este mercado. Y tenía razón, pero no de la forma en que lo estaba haciendo. Entonces, para ella puntualmente, o sea, conseguir experiencias de pibes que trabajan con blogs dirigidos a nicho, hay mucho, ¿no? Entonces, un primer paso yo le hubiera dicho, bueno, fíjate, ¿qué modelos de negocio cierran con lo que vos estás haciendo? Una vez que cerraste tu modelo de negocios de una forma que tenga sentido, ahí entonces ya puedes pasar a las encuestas, porque lo cierto es que tenés un poder limitado de conseguir información mediante encuestas. Y aparte, algo que nosotros sabemos en Super Hábitos es que si vos no haces bien una encuesta, la información no te sirve. Es más, te puede hacer tomar malas decisiones. Y hacer buenas encuestas no es fácil. Perfecto. Sí, yo en mi caso por ahí trabajé por esta división que hicimos, ¿no? Por lo que cada uno por ahí trabaja distinto. Tuve la mayoría de los casos personas que estaban comenzando o querían comenzar un negocio. Entonces el tema de testear es mucho más simple por ahí para definir una idea o para elegir. Y en la mayoría de los casos mi consejo, adecuándolo a cada caso, el consejo era primero definir algunas cosas muy personales, en el sentido de que por ahí las ideas eran muy amplias y hacía falta definir cuestiones vinculadas a la chispa. Las cosas en que sos bueno, qué necesidad pensás que satisface de otras personas, qué pensás que es correcto. Un poco también de pensar
cómo esta idea que tenés ahora suma o no suma a tu visión de largo plazo, al estilo de vida que querés tener. Son todas personas que quieren dejar sus trabajos actuales para vivir de su negocio. Entonces es muy importante pensar también en el estilo de vida que querés tener cuando puedas renunciar a tu trabajo y todos los días te dediques a este nuevo negocio. Entonces, en mi caso, el primer consejo fue como de autodefinición de algunas cosas muy más personales vinculadas a la chispa, relacionadas a la idea. Y después, en el tema de hablar con gente, me pasó de encontrarme con personas que por ahí, al tener que definir desde cero cosas, por ahí una encuesta masiva, un foro masivo, no era muy adecuado, pero sí era muy adecuado, por ejemplo. Hablé con una chica que tiene un blog y que ella me decía que tiene muy pocos suscriptores. Entonces yo le decía, bueno, no voy a decir el número, eran muy pocos suscriptores, como todos tenemos al comienzo, y ella lo veía como algo negativo, como no tengo suficientes suscriptores como para tener una base o información y demás. Y yo le decía, todas estas personas, cada una te dejó su mail para que vos le mandes información, para tener un vínculo con vos, tenés que comenzar por ahí. Por más que te parezcan pocos, comenzar por ahí. Lo que proceses de ahí, anda a buscar más gente, del tipo de la gente que vos querés ayudar y que pensás que le va a servir lo que querés hacer, y de ahí das un segundo paso y vas a otro lugar, entre los conocidos o en foros, o intentando. También nos pasó, no me acuerdo ahora, pero un caso en el cual creo que me llegó una encuesta que ya se difundió masivamente, pero tenía como una consigna que era, por favor reenvíenle esta encuesta a personas así, 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 por ejemplo, ¿no? Como un filtro previo, pidiendo por favor personas así, así, así respondan, o armando una muy buena encuesta. Es una muy buena idea. También podés, por ahí no conoces a nadie, pero las personas que conoces te pueden ayudar a llegar a las personas que necesitas. Pero en mi caso era mucho de comenzar de cero, entonces el consejo era empezar desde lo más básico que tenés cerquita y alrededor. Bueno, para mí, en mi caso, y me encanta esto porque son formas distintas de resolver el problema. En mi caso, como que creo que eran personas más parecidas a las personas con las que trabajó Lu, pero que ya tenían definida la parte interna. O sea, ya sabían qué es lo que querían hacer, pero estaban en el proceso de cómo haces para tomar esto que sabes que querés y convertirlo en una empresa, ¿sí? Convertirlo en productos, servicios. Y en mi caso, como que el consejo era empezar a juntarte con personas y tomar un café. Como que ese era mi consejo constante. Era, pensá, vos tenés claro qué es lo que querés hacer. Pensá para quién es ese servicio. Hace una imagen mental. Busca una persona en tu mente que vos te imaginás que sería una persona que compraría los productos que vos querés hacer. O que te contrataría y supongamos que todavía no sabes cómo estructurar como producto o servicio. Simplemente te contrataría porque le gustan el tipo de cosas que vos querés que tu empresa haga, y júntate con esa persona, anotá, toma muchas notas de cómo es esa persona, qué piensa, qué le gusta, qué lee, qué comentarios te hace, qué productos consume, y a partir de ahí trata de pensar 2 o 3 personas más que estén en esa misma situación. Júntate con esas 2 o 3 personas y apunta a tomar un café, tomar un té, juntarte a almorzar, porque incluso los negocios online, los más automáticos de todos los negocios, están dirigidos a personas. Entonces vos tenés que entender a las personas para las cuales trabajás. Entonces mi consejo era el tema del café. Entonces tenemos foro, empezá haciendo un poco de introspección, definiendo la chispa, y el proyecto de cafés. Y aprovechando, o sea, mi consejo en relación a eso no era lo de la chispa, sino que era lo de aprovechar lo que uno a veces piensa en grandes encuestas, grandes estudios de mercado. No, o sea, empezar en los casos en los que estás empezando o con un negocio pequeño, haciendo énfasis en las personas que tenés cerca. Bien. Que es un poco lo que decías vos. O sea, no pensar que es poco hablar con 3 personas o con pocos suscriptores, en este caso del ejemplo, sino empezar hablando directamente con las personas que tenés cerca. Perfecto. Entonces, con esas ideas que recopiló Mati muy bien recién, entonces yo creo que eso podría cerrar una temática muy interesante, que es cómo empezar. Cómo referenciarnos en primera instancia para acercarnos al problema de cómo enfrentar mi negocio. ¿Por dónde empezar? Bueno, puedes empezar viendo a la gente que tienes alrededor, bueno, lo que dijiste, Mati, pero también partir de tu chispa, es decir,
esto que estoy por hacer realmente me conecta con lo que yo quiero conseguir. Por otro lado, también pensar, bueno, si yo ya tengo mi negocio, no está funcionando bien, ¿cómo lo hace la gente que sí le funciona? ¿Hay gente a la que sí le funciona? ¿Dónde está? ¿Por qué es distinto su mercado que el mío? Entonces ya podemos pasar a ver esos otros problemas. En este rato charlamos un poco acerca de, como este primer episodio, van a ser 2 partes, hablamos un poco acerca de problemas que encontramos en nuestras sesiones de trabajo 1-1 con distintos emprendedores. Le damos muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. La semana que viene vamos a seguir charlando sobre esta problemática. Vamos a charlar, por ejemplo, del tema de cómo enfrentar el miedo, la incertidumbre que implica emprender, algunas soluciones prácticas al respecto y otros temas relacionados a problemas de suscriptores de la comunidad. Como siempre, no se olviden suscribir a iTunes y de dejarnos una reseña. Se lo vamos a agradecer profundamente. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.